época a veces cuesta ubicarse un poco, ¿no? Porque algunas cosas te desorientan. Por ejemplo, el fin de semana conmemoramos una fecha, el día sábado precisamente, 24 de marzo. Memoria, verdad y justicia. Esa es la consigna. Ese era el día. Ahora, ¿para qué sirve la fecha? ¿Cómo conmemoramos ese episodio de la vida, de la historia de nuestro país? ¿Para seguirnos dividiendo? ¿Para seguir provocando heridas? ¿Para ser provocativos en nuestro comportamiento social? Preferible que no lo conmemoremos nunca más así. Eso sirve simplemente para no cometer los mismos errores del pasado. Las generaciones que son mucho más nuevas que la mía, yo era un chico, 5 años tenía cuando empezó la dictadura militar. Creo que no podemos seguir anclados en el pasado. Ya nadie quiere el pasado. El pasado sirve simplemente para eso, para recordar, no cometer los mismos errores, interpretar lo que hicimos mal, corregir las conductas sociales, pero no puede servir nunca para seguir dividiendo. Todos los medios ahora pendientes de la historia de los pañuelos blancos y los derechos humanos tienen dueño. Los derechos humanos no tienen dueño, señores, o si tienen en todo caso un dueño, son los 40 millones de argentinos. No son ni las madres, ni las abuelas, ni los hijos, ni absolutamente nadie. Somos todos los argentinos de buena fe que respetamos el Estado de Derecho, que queremos vivir en una sociedad ordenada, civilizada, armónica, en paz, que garantice efectivamente el derecho de cada uno de nosotros. Me parece que por allí va la historia. No podemos seguir siendo provocativos. Esta famosa grieta a la que hacen alusión ahora, la estamos agigantando, porque no podemos ponernos de acuerdo en consensos básicos de convivencia. El otro día te ponía un ejemplo. ¿Quién tiene la razón? ¿El policía que captura al ladrón o el ladrón que apuñala, mata? Tiene más derechos que la sociedad que está representada en ese caso por el policía. Si todavía no logramos diferenciar con nitidez, con claridad eso, ¿cómo podemos avanzar como sociedad? Ese es el tema que me interesa repensar junto a vos. Y tiene que ver eso con la calidad de democracia, tiene que ver eso con la forma de discutir que hemos entablado hoy en la Argentina. Pasando de tema, hay, digamos, una cierta ansiedad por conocer qué es lo que va a decir el gobernador de la provincia este domingo, cuando inaugure las sesiones parlamentarias, la penúltima sesión que va a inaugurar Urtubey como gobernador, porque acordate que el 2019 se va a Urtubey. Entonces hay gente que ya está en carrera. ¿Para qué? Para ver si puede empuñar alguna candidatura el año que viene. Algunos dicen, no, pero Jorge, no me diga eso, que todavía no es tiempo. Yo sé que no es tiempo, pero no es que lo ponga yo o lo ponga el periodismo. Los tiempos cronológicos no se compadecen a veces con el tiempo político. Y eso es lo que ocurre en un país donde vivimos elección tras elección, donde el político, en lugar de pensar en gobernar bien, está pensando en ganar elecciones. Ese es el tema. En la noche de hoy, por ejemplo, vamos a estar tratando, desde la óptica de una persona que en definitiva es diputado nacional y pertenece al oficialismo, qué es lo que nos depara la Argentina este año y el año que viene. Algunos dicen, después del Mundial, Macri ya está trabajando en la reelección. Pero tenemos inflación, tenemos un plan Belgrano en todas las provincias del norte, que queremos ver si arranca o no. Estuvo prácticamente todo el Gabinete Nacional reunidos aquí, en Salta, para hacer su relanzamiento, para potenciarlo, para mejorarlo y para darle sobre todo credibilidad. ¿Qué va a pasar además con muchas otras cosas de la realidad nacional que se están discutiendo ahora? Porque en definitiva creo que hay un clima de libertad. Entonces es importante que nosotros empecemos a observar esa libertad, recuperarla como corresponde. Ya decía Tristán de Ataide, ¿no? Gran filósofo.
la libertad es la que se conquista día a día. Nosotros estamos en ese ínterin. Después vamos a hablar, estamos en el medio de la Semana Santa. En definitiva, varias cosas que la Iglesia Católica ha venido a lo largo de su dilatada historia poniendo en el escenario, en el tapete para la discusión, para la reconciliación, para llegar tal vez a un episodio final como es el de Pascuas y decir, bueno, actué como un cristiano, como un católico. ¿Qué pasó con los 5 años del Papa Francisco? ¿Cómo se observa una realidad tan importante como esa, teniendo en cuenta algunas peculiaridades? El Papa latinoamericano, el Papa argentino, el Papa jesuita, ¿logró transformar algo de la Iglesia o ha sido una mera puesta en escena? El tema de la discusión ahora del aborto en el Congreso Nacional, ¿es una provocación a la Iglesia Católica? ¿Cómo se la vive? Y sobre todo, donde el Papa puede explayarse, hablar, que son a través de sus cartas pontificias o, en definitiva, lo que el Papa escribe para que la Iglesia, los obispos y vos, que sos un católico, puedan entenderlo. ¿Qué pasó con las encíclicas papales? Solamente escribió 2. Para que te des una idea, Juan Pablo II, claro que a través de 14, o había escrito 14 encíclicas, pero desde el año 79. El anterior Papa, Benedicto XVI, escribió solamente 2. Falta comunicación, no está inspirado el Papa, se durmió o vamos bien así. Lo vamos a conocer en un instante. Son las propuestas de la huella para esta noche, para pensar. Acá hay que detenerse un minuto, parar la pelota y vamos a jugar vos y yo juntos de protagonistas, pero ¿con quién? Con los invitados. La pausa y vuelvo. Muy bien, señores, estamos ya en La Huella, Periodismo Ciudadano. Como te lo había dicho en la presentación, me acompaña esta noche el sacerdote, el presbítero, doctor en filosofía, Raúl Méndez. Vamos a charlar un rato con él. ¿Cómo le va, padre? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, un gusto que esté acá con nosotros. ¿Cómo le va esta Semana Santa? Con Muy el devenir atareada. de toda esta historia que acabo de contar. Bueno, muy Es una atareado Semana y Santa, cada año la Semana sí, Santa tiene también sus particularidades. o sus pero connotaciones, ¿no? connotaciones, pero siempre tiene también su núcleo central que es el mismo. Desde la resurrección de Cristo para acá es siempre el mismo. Ahora la Iglesia en este último tiempo ha venido, no en este último tiempo, digamos que ha sido más enfática ahora, con los temas que tienen amplia difusión nacional, como es por ejemplo el tema del aborto. La Iglesia tiene una posición tomada allí, el gobierno nacional ha dicho que se debe discutir esto en el Congreso Nacional y por ahí eso a la Iglesia tal vez no le agrade demasiado. ¿Usted cree que es así? ¿Cuál será la postura del Papa respecto de ese bueno, tema? el Papa ha dirigido una carta a los Exactamente. argentinos invitándonos a mirar para el bien del país, unidos, y nos ha propuesto 2 temas. Uno, el cuidado de la vida desde la concepción, y otro, el cuidado de los que están marginados, de los carentes, ¿no? El tema de la justicia social, de manera de abarcar todo el recorrido de la vida humana. Esa es la propuesta, que es el mensaje permanente del cristianismo. El cristianismo, yo le voy a contar una cosa, fíjese que ya en el siglo I, cuando en la decadencia del Imperio Romano había aborto, los cristianos ya se destacaban por no hacer abortos. Es decir, siempre el cristianismo ha propuesto el cuidado, la defensa de la vida, y por eso también el cristianismo... ¿Pero qué pasó con la postura de San Agustín, por ejemplo? ¿Cuál postura? El doctor de la Iglesia. ¿Pero cuál Pues postura? San Agustín decía que, es decir, una persona, el alma no entraba en ese momento de la concepción. No, a ver. A ver, eso me interesaría que lo aclare porque ha servido como Sí. argumento, como decir, no, la Iglesia cambió de postura. No, Antes no, lo permitía y ahora no lo permite. No. O
O sea, la Iglesia nunca ha estado a favor del aborto. La medicina es la que consideraba hasta el siglo XIX que el carácter específicamente humano se adquiría recién después de la semana 14. Pero ya en el siglo XIX, con el surgimiento de la embriología, la medicina nos dice que hay un nuevo individuo humano desde el momento de la concepción. De tal manera que lo que el cristianismo vino planteando desde el siglo I, ahora la medicina nos da una razón biológica. O sea que hubo una coherencia, no es que la Iglesia mudó ni cambió de postura. No, lo que usted cita de San Agustín y de cualquier autor previo a la segunda mitad del siglo XIX eran los datos de la medicina de entonces. Pero la medicina actual, basta leer el comunicado del día domingo del Colegio Médico de la provincia, la Academia Nacional de Medicina, los distintos colegios médicos de las provincias, todos dicen, miren, para un médico el aborto no es un acto médico, porque no es un cuidado de la salud, es quitarle la vida a un individuo humano que ya está desde la concepción. Ahora, el Papa, usted bien dijo, ha escrito una carta. En esa carta inclusive ha pedido algún tipo de perdón, de disculpa al pueblo. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo se interpreta eso? Él lo dice. Hay gestos de él que él dice, yo los hago espontáneamente, de buena fe, no tengo ningún interés personal respecto a la Argentina, dice el Papa, porque él está allá, su tarea es otra, la edad de él. Él dice, bueno, hay personas en la Argentina que están ofendidas, están disgustadas con algunos gestos suyos, entonces yo les pido perdón. O sea, no es mi intención. ¿Es un papa político este o hace política más de lo debido? No, yo no creo que haga política más de lo debido. Sí es un papa con una clara percepción de los temas sociales y de los temas políticos, pero desde el ángulo de su aporte como papa. Él no... ¿Le gusta el gobierno de Macri al papa, a la iglesia en general, la encabeza el papa? Pero no se pronuncia en esos términos. El papa... Tal vez no se pronuncie, pero hay algunos gestos que él lo reconoce en la carta, que pueden molestar a otros. Sí, yo creo que más importante es a dónde apunta el Papa. El Papa apunta a que los modelos económicos y políticos tengan en cuenta especialmente a los más pobres, a los más débiles. Y otra preocupación que él tiene concretamente respecto a nosotros es la unidad latinoamericana. Él ha dicho, me preocupa que se está desarmando la posibilidad que con muchos problemas, pero se estaba enfilando hacia encarar una zona en América Latina de una cierta unidad, como para guardar la identidad y preservar y desarrollar el bien interno, porque atomizados valemos mucho menos en el mundo, ¿no? Y eso, bueno, hay un giro. Es cierto que el proceso de unidad latinoamericano que se había comenzado venía con muchos tropiezos, con algunas desvirtuaciones, pero el Papa nos propone, bueno, arreglen los problemas, las desviaciones. ¿Por qué cree que nunca vino a la Argentina en 5 años? Ha visitado todo Latinoamérica, muchas partes del mundo. Sí, la verdad es que yo no lo sé, no creo nada. ¿Qué se interpreta en la Iglesia, por ejemplo? No, sí, yo no interpreto nada porque él ha dicho, tengo intención de ir, tengo deseo de ir, pero la oportunidad la diré cuando la vea. Yo no conozco qué elementos de análisis tiene él en su escritorio y por qué decide las cosas. Claro. Yo no interpreto lo que no tengo elementos para interpretar. Además hay muchas cosas de qué ocuparse, ¿no? No, seguro, no cabe la menor duda. Claro. Padre, ¿cómo deberíamos reflexionar los argentinos con un sentido cristiano sobre lo que decía yo en la presentación? Una fecha como es el 24 de marzo, que la recordamos, la evocamos como memoria, verdad y justicia. ¿Cómo debería vivir un cristiano eso? Sembrando reconciliación y sembrando amistad social,
porque la Argentina está herida, está enferma de división. Y entonces, en vez de mirar juntos para adelante, no embocamos el camino. Este tema del proyecto de ley de aborto es otro error. En vez de mirar, a ver, de resolver los problemas que tenga una mujer que se esté planteando, problemas por los cuales se sienta que la solución la va a encontrar allí, en vez de ir a resolver los problemas, vamos a plantear eliminar a algunos chicos que ya están en el seno de su mamá. Y cuando la Constitución Nacional nos da la pista, mire que la Constitución Nacional esto ya lo trató, porque además no es verdad que no se haya debatido el aborto. Se dice, hay que dar el debate, ya está dado. La Constitución Nacional dio el debate en 1994, no hace mucho, y establece en el artículo 75, en el inciso 22, el derecho a la vida desde la concepción. Y dice, un niño, dice. Pero además firmó el Pacto de San José de Costa Rica. Y los derechos del niño. Y la Declaración de los Derechos del Niño. Eso es el 75-22. 75-23 a continuación dice, lo manda al Parlamento argentino a que dicte una ley que todavía no lo ha hecho, y eso debería ocuparse de hacer la legislatura nacional, una ley de protección integral del niño desde la concepción y de la madre embarazada. De tal manera que la mujer que tenga problemas, que tenga angustias, que tenga necesidades, que se vea hasta tentada de buscar por ese otro camino equivocado la solución, el Estado concurra en auxilio de esa mujer. Pero lo que se nos está proponiendo es al revés. Y yo creo que acá, tal vez por... ¿Tiene algo que ver eso con la libertad de la mujer, como se pregona? Bueno, ¿Es cierto eso que la mujer en ese estado de libertad es capaz de decidir sobre su cuerpo? Pero lo que pasa es que ahí la decisión ya no es sobre el cuerpo de la mujer, sino sobre el cuerpo y la vida de otra persona, del niño. El niño ya concebido no es un órgano de la mujer, ni un órgano sano ni un órgano enfermo. No es un lunar, no es una verruga, es otra persona que está ahí y está donde le corresponde estar. De tal manera que entonces las decisiones que hay que tomar, hay que contemplar la articulación del derecho de las dos personas, y en donde lo básico es el derecho a la vida, el principal derecho. Después viene todo el resto. Entonces, es sabia la Constitución y es armónica. 75-22, derecho a la vida del niño. 75-23, concurrir a protegerlo al niño y a la madre gestante, a la madre y al niño, a los dos juntos. Ahora, evidentemente, si vos querés una sociedad pacífica hay que armar consensos, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer eso en la Argentina? ¿Qué le parece? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque hay una enfermedad en el espíritu en la Argentina que hay que sanarlo. Hay que sanar, hay que pacificar, hay que amar. Estas son fechas, por ejemplo, como amar para más la vida, Jorge, eso. totalmente, totalmente. Hay que amar más la vida y no buscar a ver cómo ataco al otro, cómo ridiculizo al otro. ¿Qué piensa usted de la grieta, por ejemplo? Que hay que superarla porque no podemos entonces convivir como argentinos mientras haya ataques de uno a otro. Hay que desarrollar lo que decía hace rato, la amistad social. Perón nos decía para un argentino nada mejor que otro argentino. Antes él había dicho para un peronista nada mejor que otro peronista. Pero dio un paso adelante, ¿no? En sus últimos meses nos dijo para un argentino nada mejor que otro argentino. Bueno, recojamos ese legado de alguien que vivió, estuvo en la cima del poder, participó en muchas situaciones, pero al final adquirió una visión ya más sabia, más profunda, ¿no? De no tirarnos piedras todo el tiempo. Seguro. Padre, le agradezco que haya venido esta noche y que nos ayude a reflexionar, sobre todo en un momento tan oportuno como puede ser Semana Santa, ¿no? Yo les sugiero para Semana Santa dos cositas. A ver. Una, leer el Evangelio. Leer el Evangelio, los relatos, para refrescar la memoria y dejar que la memoria trabaje en nosotros y nos ilumine.
y acercarse y participar de las celebraciones, que son un tesoro de espiritualidad, y bueno, y para eso son los feriados, no es la semana del turismo, es la Bueno, Semana ahora Santa. fíjese que está completamente cambiada esa historia también, ¿no? Es mucho turismo y la parte religiosa como que quedó anulada. ¿Y será para bien? No parece que sea para bien. Yo creo que no. Yo le diría, bueno, si alguien viaja a donde vaya, ubique, vea a algún lugar, alguna iglesia donde haya las celebraciones y participe, que le va a hacer bien. Si volviéramos y si tuviéramos un feedback, un retorno con los televidentes y hacen lo que propongo, ya va a ver que le va a ir bien, que van a estar contentos. Lean el Evangelio y vayan, participen de las celebraciones. Gracias, Padre.